Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Te invito a que me permitas acompañarte en este tiempo de Adviento y Navidad. Descarga el audio o el video de mi conferencia Los 4 sueños de José, un fascinante análisis bíblico que te permitirá conocer a San José como nunca antes y aproximarte a la Navidad desde su punto de vista. Lee mi libro Un pesebre en tu corazón, reflexiones para Adviento y Navidad que te ayudarán justamente a hacer de tu corazón un pesebre donde pueda dormir el niño Dios al nacer. Pide mi nuevo manual de espiritualidad litúrgica, Ven pronto, Señor. Un manual que te ayudará a comprender el Adviento como nunca antes y hacer de este tiempo uno de auténtica preparación espiritual para tu encuentro con el Señor. Es mi libro más nuevo y ha llegado a convertirse en el libro más vendido en Amazon. Descarga el audio o el video de la conferencia de los 4 sueños de José en el sitio semillasparala.vida.org. Pide los libros Un pesebre en tu corazón y Ven pronto, Señor en Amazon en formato digital para Kindle o edición impresa. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en esta emisión de el blog de Mauricio Pérez para reflexionar contigo acerca de un tema muy importante, porque estamos ya celebrando el segundo domingo del tiempo de Adviento. Y entenderlo nos ayuda a vivirlo mejor y a prepararnos debidamente para lo que nos preparamos en este tiempo de Adviento, que estando en la segunda semana todavía, más que prepararnos para la Navidad, nos estamos preparando para nuestro encuentro definitivo con Cristo en la parusía, cuando venga al final de los tiempos a juzgar a los vivos y a los muertos. Esta es una realidad que a muchos les inquieta, les asusta, prefieren no pensar acerca de ella, pero no, es una realidad en la que tenemos que pensar porque será nuestro encuentro final con Jesús. Y Jesús no se cansa de enseñarnos cómo hacer para alcanzar la vida eterna, que se preocupe aquel que no le hace caso, pero el que se esfuerza por vivir según Jesús ha enseñado, en realidad no tiene de qué preocuparse. Pero es una realidad que no basta con saber lo que Jesús nos ha dicho, tenemos que esforzarnos por vivirlo y vivirlo de una forma decidida. Y este tiempo de Adviento, que sucede una vez al año, cada año, es un buen recordatorio de que hacia allá vamos y de que nos tenemos que preparar, pero otra vez no como una cuestión de amenaza ni para imponer un miedo, sino todo lo contrario, para irnos marcando la pauta y que así vayamos avanzando con paso firme y seguro hacia el destino para el cual nos pensó Dios. Segundo domingo de Adviento. Todos los años litúrgicos, el ciclo A, ciclo B, ciclo C, el segundo domingo de Adviento, así como el tercero, aparece una figura importante, Juan el Bautista. Y cuando pensamos en Juan el Bautista como precursor del Mesías, obviamente viene él primero, ponemos atención en el primero porque va a venir Jesús después. Cuando ponemos atención en Juan el Bautista, solemos pensar en su bautismo, en la predicación que hace él antes de bautizar a Jesús, y una vez que bautiza a Jesús, Jesús ya es el que se queda a cargo de esa misión definitiva. Pero si estamos pensando en este tiempo de Adviento, y en el tiempo de Adviento pensamos en la parusía, ¿qué tiene que ver Juan Bautista con la parusía? Y también en Adviento, poco a poco iremos pensando en la Navidad, ¿qué tiene que ver Juan Bautista con la Navidad? De hecho, mucho. Y me gustaría que en esta emisión nos detengamos en dos aspectos litúrgicos para entender mejor el segundo domingo del tiempo de Adviento. Primero, ¿qué pinta Juan Bautista en todo esto? Y número dos, que pongamos atención a la oración colecta de este segundo domingo de Adviento. Porque como siempre, insisto, ese principio, lex orandi, lex credendi, la ley de la oración es la ley de la creencia, o dicho de otra forma, lo que rezamos es lo que creemos. Esas oraciones que rezamos en la Santa Misa son, a fin de cuentas, un catecismo que nos enseña más acerca de nuestra fe. Y conocer y comprender, fíjate, dije conocer y comprender estas oraciones nos ayuda a comprender mejor nuestra fe
y en consecuencia nos ayuda a relacionarnos más con Dios. Además de que son oraciones, entonces conocerlas y comprenderlas nos hace, al estar en la misa, verdaderamente rezarlas, porque son oraciones. Y lo mismo tiene que rezarlas el sacerdote que no leerlas del misal, y es algo que un sacerdote debe deliberadamente hacer, porque es muy fácil leer en voz alta, y eso no significa rezar. Realmente el sacerdote, cuando reza y está leyendo el texto de la oración colecta del misal, no tiene que dar una lectura oral de ese texto, tiene realmente que elevar una oración a Dios, una oración colecta, en la cual ha colectado las oraciones íntimas de toda la asamblea presente en la misa, que en ese momento, cuando él dijo oremos y se quedó callado, en ese momento cada uno de nosotros le pidió a Dios lo que le tiene que pedir en esa misa, que después el sacerdote sintetiza con esa oración colecta que a nuestro nombre eleva a Dios. Por eso es que tiene que rezarla y no leerla. Hay diferencia. Pero nosotros también, dado que el sacerdote las está rezando a nuestro nombre, tenemos que rezar esas oraciones. Así que cuando el sacerdote está rezando esa oración, debemos poner atención a lo que está rezando para al final responder amén, y que sea un amén auténtico, no un amén de dientes para afuera en el que se dice amén sin saber ni a qué, sino realmente un amén que da consentimiento a esa oración que el sacerdote ha elevado en nuestro nombre. Otra vez es por lo que es importante conocerlas y comprenderlas, y esto es mejor hacerlo, por supuesto, antes de celebrar la Santa Misa. Por eso es que quiero hablarte de este aspecto en esta ocasión, y para ello me quiero apoyar en mi manual de espiritualidad litúrgica de Adviento, Ven pronto, Señor, que ojalá que ya lo tengas, ojalá que ya lo tengas. Si no lo tienes, hazte de una copia, porque realmente es un recurso muy útil justamente para ir entendiendo todas las misas de Adviento, sobre todo para ir entendiendo la espiritualidad de todas las misas de Adviento. Y de esa manera, al ir entendiendo la espiritualidad de todas las misas de Adviento, ir nosotros caminando un itinerario espiritual que nos va preparando en este tiempo de Adviento, que está pensado para ser un tiempo de preparación, justamente para nuestro encuentro definitivo con el Señor, y al llegar a los últimos 7 días del Adviento, que son los que nos preparan para la Navidad, pues a prepararnos para la Navidad. Así que te voy a leer lo que escribí en el capítulo que habla acerca del segundo domingo de Adviento. Si tienes tu libro, está en la página 55. Dice así: el segundo y tercer domingos de Adviento están dominados por la figura de Juan el Bautista. En cuanto a la Navidad, resulta evidente la intervención del Bautista como precursor del Mesías. Pero como ya sabemos, el Adviento nos prepara también para la parusía, sobre todo en estos domingos todavía. ¿Es que guarda el Bautista alguna relación con la venida definitiva de Cristo al final de los tiempos? El gran Orígenes, en el siglo III, se percató de un patrón fascinante. Toda venida de Cristo está precedida por Juan Bautista. Desde el seno materno saltó para anunciar la presencia del Señor en el seno de su madre. En el desierto, al lado del Jordán, anunció a aquel que habría de venir después de él. Juan bautiza a Jesús, y después se abrieron los cielos para que el Espíritu descendiera sobre él. Juan muere de manos de Herodes, y su muerte sirve para dar a Jesús la señal de que debe dirigirse a Jerusalén, donde habrá de morir por nosotros. Es tras él que llega aquel que fue anunciado por todos los profetas y que habrá de volver con toda su gloria al final de los tiempos. Como ves, el papel de Juan Bautista como precursor del Mesías es siempre importante, siempre importante.
Y tan importante es que incluso fíjate cómo en el Evangelio según San Lucas, en su Evangelio de la infancia, comienza con la anunciación del ángel a Zacarías, anunciándole al sacerdote Zacarías que será padre de Juan Bautista. Y después el mismo arcángel Gabriel se le aparecerá a María para anunciarle que será la madre del Hijo de Dios. Y en el Evangelio según San Lucas, cuando vemos las dos anunciaciones, es muy interesante ver cómo siguen un patrón idéntico, pero hay un diferenciador. Zacarías no le cree al ángel, no tiene fe, y por eso se queda mudo hasta que nazca su hijo y le puedan poner nombre. En el caso de la Virgen, ella, contra toda lógica, a pesar de que nada tiene sentido, cree, ella sí tiene fe y se abandona. Pero el patrón narrativo de las anunciaciones es paralelo. Y justamente esto resalta cómo Juan es precursor de Jesús. La madre de Juan queda encinta antes que la madre de Jesús. Y luego comenzará a predicar Juan antes que Jesús. Y luego morirá Juan antes que Jesús. Y pues así va siendo. Entonces, es la razón por la que tanto el segundo domingo como el tercer domingo de Advientos, todos los años, nos encontramos a Juan Bautista en las lecturas que escuchamos del Evangelio. Ahora, la oración colecta que te decía, que me encantan las oraciones colectas, como sabes, soy un apasionado de las oraciones colectas, me encantan los textos eucológicos, porque definitivamente su estudio previo a la Santa Misa como preparación me ayudan a que mi experiencia espiritual de la misa sea mucho más profunda. Pero de todos los textos eucológicos, los que más me apasionan son justamente las oraciones colectas. Por dos razones. Una, porque son más elaboradas, son más extensas que la oración sobre las ofrendas, que la oración después de la comunión. Claro, los prefacios, las plegarias eucarísticas, pues son mucho más largas, ¿verdad? Pero de las oraciones, de la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión, la oración colecta es la más elaborada. Y precisamente en el detalle de su estructura, es que son textos catequéticos mucho más ricos en contenido que las otras dos, que también enseñan mucho. Es la primera razón por la que me apasionan. La segunda razón por la que me apasionan es por la gran variedad de invocaciones con las que comienzan, porque obviamente si se le va a pedir a Dios, primero hay que invocarlo. Hay que invocarlo para abrir el canal de comunicación con Él. Y las invocaciones que emplean las oraciones colectas son muy variadas, tanto que a lo mejor ya has escuchado en alguna otra emisión o en alguna de mis conferencias, si has estado en vivo, que he comentado que estoy trabajando en un siguiente libro de espiritualidad litúrgica también, que está centrado en las oraciones colectas, pero haciendo un énfasis particular precisamente en las invocaciones a Dios. Y en ese libro estoy agrupando todas las oraciones colectas del año litúrgico en función de su invocación, ¿verdad? Dios todopoderoso y eterno, Dios poderoso y misericordioso, Señor Dios nuestro, Señor, Señor Jesucristo, en fin. Esto con el propósito es un estudio que estoy haciendo para identificar, según las invocaciones a Dios, qué es lo que la iglesia le pide a Dios. Porque cada una de las invocaciones a Dios implica un tono espiritual diferente con Dios. Por ejemplo, no es lo mismo pedirle al Dios todopoderoso y eterno, ese que parece que nos trasciende, y de hecho nos trasciende porque es todopoderoso y eterno, que todo lo puede. No es lo mismo pedirle a Él que pedirle
a Dios nuestro, algo que sugiere cercanía, intimidad, confianza, como que al Dios todopoderoso y eterno hay que recurrir a Él en los momentos de gran necesidad. Hay que recurrir al Dios misericordioso cuando estamos afligidos o cuando nos sabemos pecadores. En fin, entonces es todo esto extraído de las oraciones colectas. Queda clarísimo cómo es un hecho que lex orandi, lex credendi. Lo que la iglesia reza es lo que la iglesia cree. Así pues, vamos a revisar la oración colecta para este segundo domingo de Adviento y te voy a leer la explicación sobre la misma que hago aquí en mi manual Ven Pronto, Señor. La oración dice así: Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Esta oración apareció por primera vez en la tradición parroquial romana del siglo VII. Luego, se le ha encontrado en 7 manuscritos posteriores antes de caer en desuso por siglos, hasta ser recuperada por la edición latina del Misal Romano de 1970. Esta colecta se aproxima a la estructura clásica de este tipo de oraciones. Invocación, cláusula anamnética, 2 peticiones, conclusión larga. Pero en este caso, carece de una cláusula anamnética. Eso sí, contiene la invocación, por supuesto, y 2 peticiones. ¿Qué son las cláusulas anamnéticas? Después de invocar a Dios, las oraciones colectas por regla general contienen una cláusula anamnética. Anamnesis significa recordar. El opuesto es amnesia, que significa olvidar. Entonces, con la anamnesis, con la cláusula anamnética, se le recuerda a Dios una cualidad suya o se le recuerda algo bueno que ha hecho por su pueblo en la historia. Siempre digo yo que las cláusulas anamnéticas son como una especie de chantaje espiritual que le hacemos a Dios. Dios, acuérdate qué bueno eres y qué grande eres y qué todopoderoso eres. Ahora acuérdate de mí. Dios, acuérdate que has hecho estas maravillas por tu pueblo. Ahora te pido que te acuerdes de mí y que me concedas esto y esto. Pero esta en particular, y fíjate, del siglo VII es antiquísima. Por mucho tiempo la usó la iglesia y luego cayó en desuso. Y con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, cuando se rehizo todo el misal, o cuando se editó, mejor dicho, todo el misal, se rescató esta bellísima oración colecta de Adviento del siglo VII y se reintrodujo. Y a fin de cuentas, nuestra fe permanece viva a lo largo de los siglos. Es la misma fe, es el mismo Dios, somos sus mismos hijos. Entonces, las mismas oraciones del siglo VII y hoy siguen teniendo sentido en tiempo de Adviento. Esta oración, pues, no tiene una cláusula anamnética, pero sí contiene la invocación, Dios omnipotente y misericordioso. La invocación hace referencia a 2 cualidades de Dios que pudieran parecer paradójicas. Por un lado, es todopoderoso. Por otro, pese a su gran poder, es misericordioso con sus hijos. La misericordia de Dios en la Biblia se refiere en concreto al amor de una madre por el hijo que lleva en sus entrañas. Dios es, pues, un padre que ama a sus hijos con el amor entrañable de una madre. Primero, le pedimos a ese Padre que todo lo puede y que es misericordioso a la vez, que nada de lo que nos ocupa aquí en la tierra
nos frene en el camino apresurado que llevamos al encuentro de su Hijo. Esta prisa nos recuerda la premura con la que María acudió en auxilio de su pariente Isabel al enterarse de que estaba encinta. Pero de forma más específica, nos remite a la premura con la que los pastores corrieron a encontrarse con el niño Dios una vez que los ángeles les anunciaron su nacimiento. Así, esta petición nos remite a la Navidad. Sin embargo, estamos apenas en la segunda semana de Adviento, a la mitad de la primera parte, que se enfoca más en la parucía que en la Navidad. Es así que en la segunda petición pedimos al Padre que el aprendizaje de la sabiduría celestial que iremos adquiriendo en este tiempo de Adviento nos lleve a gozar de la presencia eterna de su Hijo tras nuestro encuentro con Él en su segunda y definitiva venida. Adquirimos sabiduría celestial en la liturgia de la palabra, cuando escuchamos la voz de Cristo, la sabiduría de Dios. Esta sabiduría celestial, a su vez, nos ayuda a vivir nuestra vida de modo que no nos impida una pureza de intención de seguir a Cristo. Es la explicación que doy sobre esta oración colecta para este segundo domingo de Adviento aquí en el manual Ven Pronto Señor. Me gustaría, habiendo explicado esta oración colecta, volver a leerla, no a rezarla, se rezará en la misa. Estamos aquí comprendiéndola. Este es un ejercicio de preparación para nuestra misa de este segundo domingo de Adviento. Entonces, la oración dice así: Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia. El que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siendo este un manual de espiritualidad, a lo largo de sus páginas va habiendo ejercicios de reflexión justamente sobre lo que vamos aprendiendo. Y a propósito de esta oración colecta, propongo la siguiente reflexión, que me parece que es oportuno que la hagamos en este momento. Yo creo que es una buena idea. Basándonos en lo que le pedimos a Dios en esta oración, tal vez te convenga cerrar un momento tus ojos para meditar acerca de estas preguntas. ¿Qué ocupaciones terrenas pudieran estar obstaculizando tu camino hacia el Señor en estos días? ¿Qué es? Trabajo, enfermedad, ocupaciones en el hogar, alguna preocupación muy grande que te tiene absorto, que no te deja ni dormir, menos concentrarte en la esencia del Adviento. ¿De qué forma todo esto obstaculiza tu camino hacia el Señor? Todo esto te roba tiempo
para la oración? ¿Te roba tiempo para hacer obras de caridad? ¿O te roba tiempo para atender a quienes Dios ha encomendado a tu cuidado? Todas estas ocupaciones terrenas, este Adviento, te impiden prepararte y disponer todo en tu hogar para la celebración de la llegada del Hijo de Dios. Segundo domingo de Adviento. ¿Ya tiene tu hogar una corona de Adviento? ¿Ya con sus 2 velas encendidas? Y una pregunta que resulta clave, habiendo identificado lo que te pudiera estar obstaculizando este Adviento, es ¿qué debes hacer para lograr sortear esos obstáculos que te frenan? Puedes abrir tus ojos. Este ejercicio que hemos hecho, seguramente que te dará otra perspectiva cuando vayas a misa. Ya entiendes por qué Juan Bautista, ya entiendes qué estamos celebrando, para qué nos estamos preparando, entiendes el sentido de esta oración colecta y seguramente que la misa no será igual. En el libro pues también explico la oración sobre las ofrendas, también explico la oración después de la comunión, precisamente con ese propósito de ir desarrollando una espiritualidad litúrgica. Por eso se llama el manual Ven pronto, Señor, espiritualidad litúrgica de Adviento. Ese es su propósito, justamente. Y quise escribir el manual con este enfoque porque no había yo encontrado ningún manual con ese enfoque de Adviento. Cualquier libro que compres de Adviento va a hablar de otras cosas. Se va a enfocar quizás más en las lecturas de los evangelios del tiempo de Adviento. Va a estar haciendo reflexiones en torno a la Navidad, ignorando que la mayoría del Adviento se ocupa más bien de la parusía. Y es difícil encontrar un manual de Adviento que se ocupe de la espiritualidad litúrgica. Por eso es que escribí este libro. Es como que lo que a mí me hubiera gustado tener precisamente para prepararme yo y después compartirlo con todos. Así que en verdad no me canso de recomendártelo. Te va a hacer mucho bien, en verdad que te va a hacer mucho bien. Está disponible en Amazon, así que no hay problema. Por cierto, para las personas que me dijeron acerca de las copias autografiadas que quieren, sí, todavía tengo copias aquí que les puedo enviar, pero el plazo para pedirlas es este miércoles, que va a ser miércoles 11. El miércoles 11, no se les olvide, un día antes de la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. Miércoles 11 es el último día que me pueden hacer pedidos porque después me voy de viaje y ya no voy a poder. Si me los piden en 11, se los pongo el 12 antes de irme de viaje. Todavía me quedan copias de este y de cualquier otro libro. Entonces, por favor, a través de semillasparalavida.org las pueden pedir, porque hay por ahí personas que me dijeron que si todavía hay copias, sí tengo, pero pues se me van a acabar si no las piden, o me voy a ir, no se las voy a poder mandar, así que no se les olvide. Pues bueno, les agradezco a todos este tiempo de Pau. Dice que tú quieres, pues Pau, pues somos prácticamente vecinos. Si quieres, hasta a lo mejor nos podemos poner de acuerdo, mándame mensaje privado, o te lo mando por correo o pídelo en Amazon, lo que sea más fácil. Mándame un mensaje privado y nos ponemos de acuerdo, ¿te parece? Bueno, pues, hola Silvia, Silvio, perdón, hola. Pues gracias por su compañía en este espacio. Ojalá que esta reflexión les haya resultado edificante y los motive también a, a profundizar en el Adviento, a poner atención a lo que está sucediendo, porque pasa mucho más de lo que solemos fijarnos, y esta es la prueba de ello. Aprovechen este tiempo de Adviento entendiéndolo al máximo para poder vivirlo al máximo y así prepararnos para encontrarnos con el Señor, no solo en Navidad, sino también cuando venga al final con toda su gloria. Que tengan un domingo lleno de bendiciones y
No se pierdan Pasión por el Evangelio si no lo han visto, porque Pasión por el Evangelio, acuérdense, hago la explicación bíblica del Evangelio que escuchamos en la misa, así que por favor no se pierdan tampoco la emisión de Pasión por el Evangelio. Ahí en nuestro canal en YouTube, Mauricio Pérez, youtuber católico, lo encuentran. Y pues creo que es todo lo que tengo que decirles esta vez. Así que, sin más por ahora, yo creo que me despido. Tan pronto encuentre aquí en todo mi panel de control el video para despedirme. Que les vaya muy bien, que Dios los bendiga. Acá nos estamos viendo. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Seguramente conoces mis libros de espiritualidad, pero ¿ya leíste también mis libros de ficción? El laberinto del perdón, La vecina de la calle París, Bajo la lluvia, Ese extraño pasajero. ¿Te gustaría tener una copia autografiada? Pídela en mi sitio semillasparalavida.org. Los libros autografiados se envían solo a los Estados Unidos. Pero recuerda que puedes adquirir estos libros desde cualquier país sin autógrafo en edición impresa en Amazon, ebook en Kindle o escuchar los audiolibros. Léelos todos. Te prometo que no podrás soltarlos hasta llegar a su última página.